Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia. Estamos ya en los últimos temas del capítulo número 4. Espero que lo estén siguiendo, que les esté gustando y sobre todo que les esté sirviendo. El día de hoy vamos a leer la interpretación corte. Situar la profunda relación entre el lenguaje y la acción le permite a Lacan despejar la función del deseo del analista detrás de la noción de contratransferencia. Sobre este trazado realiza un breve comentario en Contratransferencia y respuesta del paciente, de Margaret Little. Este artículo comienza con la exposición de una parte de un caso clínico, referido a una paciente que en un estado de duelo por el fallecimiento reciente de su madre, admite una entrevista radial sobre temas que le interesan a su analista. En la sesión posterior a la entrevista radial, al verla en estado de angustia y confusión extrema, la analista se lo interpreta como un temor de que el analista lo envidie por su éxito y se produce un alivio del sufrimiento. Sin embargo, 2 años más tarde, la paciente pone en cuestión la interpretación mencionada del siguiente modo. Lo que había sucedido era un error contratransferencial, ya que la envidia era del analista y el estado de angustia de la paciente se vinculaba a la situación de duelo por su madre. Como pudo saberse después, este fragmento clínico estaba referido a su propio análisis con Ella Sharpe. Al respecto, Lacan realiza observaciones en torno a la noción de duelo en su articulación con el acting out, destacando la insuficiencia de la definición freudiana del duelo en tanto identificación con el objeto perdido. La estructura del duelo se ilumina desde la distinción entre falta y agujero. La falta simbólica mantiene la lógica de clases y la puntificación concéntrica que permite su relleno con un símbolo. Contrariamente, el agujero real del toro no puede ser remediado con un símbolo. Al respecto, Lacan realiza observaciones en torno a la noción de duelo en su articulación con el acting out, destacando la insuficiencia de la definición freudiana del duelo, en tanto identificación con el objeto perdido. La estructura del duelo se ilumina desde la distinción entre falta y agujero. La falta simbólica mantiene la lógica de clases y la puntificación concéntrica que permite su relleno con un símbolo. Contrariamente, el agujero real del toro no puede ser remediado con un símbolo. El agujero evoca que hay algo perdido y en ese punto de falta irreductible al significante, la experiencia analítica demuestra la presencia de imágenes referidas a pedazos de cuerpo. De esta forma, solo estamos de duelo por alguien de quien podemos decirnos yo era su falta, con la condición de no posicionarse como el otro me falta y yo le falte, en dirección a la culpa, sino más bien no sabía que era el objeto A de ese deseo del otro. Seguidamente, Lacan menciona otro artículo de Little titulado La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente. En la introducción de este trabajo, que continúa la misma temática del anterior, Little anticipa su objetivo. Se va a referir a pacientes que entran en la categoría conocida bajo el nombre de psicopatía y desórdenes del carácter. En efecto, el cuarto apartado de este artículo presenta una simple descripción clínica para clasificar a los pacientes en cuanto a la responsabilidad en el vínculo analítico. Las psicosis francas, la responsabilidad queda delegada en otros. Los verdaderos neuróticos, la responsabilidad puede ser delegada en el paciente mismo. Y por último, los desórdenes del carácter y los psicópatas, la responsabilidad del analista cobra una relevancia fundamental para la dirección del caso. Según indica Little, la respuesta total se vincula a todo lo que un analista dice, hace, piensa, imagina o experimenta en el curso de un análisis con relación a su paciente. Asimismo, la necesidad se refiere globalmente a la adquisición de un discernimiento y una evaluación de la realidad. Sin embargo, el analista debe intervenir comprometidamente en otras ocasiones, por ejemplo, disposiciones que debe tomar con el médico de la familia para control de sedantes o contacto con el medio y los amigos para la seguridad del paciente. Debe responder con acciones concretas e ineludibles fuera de su rutina habitual, que fija las condiciones del análisis. Naturalmente, la responsabilidad total del analista tiene sus límites. Se refiere estrictamente a las necesidades del paciente y no, por ejemplo, a las necesidades de la sociedad.
El quinto apartado de este artículo es titulado Manifestaciones del analista, en tanto que es persona haciendo referencia a las afirmaciones del self, del analista como ser humano viviente, con el que es posible tener un contacto y una relación. Se trata de una posición analítica y una estrategia clínica aplicable a los pacientes del tercer grupo descrito, en oposición al analista neutral e impersonal para la transferencia con pacientes neuróticos. En efecto, Little promueve la expresión de los sentimientos y las reacciones conscientes e inconscientes del analista para abrir la vía de las interpretaciones en los pacientes con desórdenes del carácter o psicópatas. Finalmente, la autora presenta un material clínico que demuestra y verifica sus hipótesis. Se trata del caso Frida, una paciente que le es derivada por un asistente social a raíz de un episodio de cleptomanía. Durante un año de entrevistas, la paciente habla de los problemas con su marido e hijos y no menciona en absoluto la cleptomanía. En Alemania, la infancia de Frida había sido extremadamente traumática y, habiendo escapado del nazismo por su origen judío, vivía con su madre y sus 2 hermanas en Londres. Su padre, un hombre brillante pero egocéntrico y megalómano, había decidido quedarse en Alemania y encontró la muerte en un campo de concentración. Su madre, posesiva e hipócrita, estaba en querella con su familia hacía 30 años y con su marido, a quien insultaba delante de los hijos y siempre repetía que su matrimonio era tormentoso y desgraciado. Frida era la hermana mayor y una decepción para sus padres, que deseaban un varón al que llamarían Friel como el padre. Fue amamantada solo unos días, a su madre se le cortó la leche, cuando su padre bromeando le dijo que la niña se parecía más a uno de sus amigos que a él mismo. Además, su madre la significaba como una niña muy mala y en consecuencia Frida era objeto de castigos desproporcionados. En la escuela era desgraciada, ensimismada y atormentada. Frieda recuerda el día en que fue castigada por el profesor delante de todo el personal y los alumnos por haber llevado unos pedazos de pan y haberlos comido debajo de su pupitre. Sus amigos la encontraban capaz, dotada y generosa, pero detrás de esa fachada era una niña desgraciada, con una impetuosidad salvaje que no soportaba tensión ni separación. Sus hijos eran una prolongación de su propio cuerpo, como ella lo había sido para su madre, y eran explotados inconscientemente como lo había sido ella misma. La cleptomanía apareció progresivamente y como un elemento más de un conjunto de comportamientos impulsivos que la pusieron en peligro de múltiples maneras. Sus acciones impulsivas se producían bajo el golpe de cualquier tensión. Ahora bien, Little manifiesta haber seguido en los 7 primeros años la técnica analítica reconocida, es decir, realizar interpretaciones transferenciales sobre el relato del paciente. Sin embargo, tales interpretaciones no tenían ningún sentido para ella. Con respecto a la transferencia, los primeros 7 años se caracterizaron por la incapacidad de Frieda para que la transferencia fuera real, es decir, transfería algunas cosas sobre su marido e hijos, pero no con el analista, aunque paradójicamente la paciente aconsejaba su entorno con algunas intervenciones y citas de la analista. Había signos transferenciales, pero no se instalaba lo que Little llama una transferencia real, que entiende en sentido clásico como repetición. Ante la falta de alternativas, el análisis estaba por concluir. Su estado mejoraba en cuanto al lazo social y robaba menos. No obstante, los problemas en relación con su madre y el duelo por su padre permanecían. Sin embargo, un día llega fuera de sí, vestida de negro con el rostro cubierto de lágrimas, en agonía. Una amiga de la familia llamada Ilse, a quien no veía hacía años, había muerto súbitamente en Alemania después de una operación. Durante 5 semanas el estado de malestar agudo persistió inmodificado. Frieda veía a Ilse en todos lados, ante lo cual la analista interpreta su culpabilidad por la muerte de Ilse, el sentimiento de que la analista le había robado a Ilse, etc. Pero nada de esto la toca y el cuadro se agrava. Ya no puede hacer diván y da vueltas por el consultorio llorando. Frieda se encontraba en grave peligro por riesgo de suicidio y agotamiento. Estaba prácticamente fuera de mi alcance, ya no podía comer ni dormir, no me hablaba más que de Ilse, a quien idealizaba, y sus fotos invadían toda la casa. Ante semejante circunstancia, Little le dice que es doloroso para ella verla en ese estado, que siente pena con ella y por ella. El efecto fue instantáneo y masivo, no solo se calmó,
y dejó de llorar, sino que pudo sentirse en dicha y mudarse a un departamento más amplio que antes había declarado inencontrable. Seguidamente, Little relata 2 intervenciones más en la misma lógica de estar como persona y expresar los sentimientos. La primera vez cuando, escuchando por 100ª vez las quejas de Frieda hacia su madre por el dinero y habiendo ya interpretado estérilmente los contenidos del discurso, sus mecanismos, transferencias o deseos inconscientes, le dice que no vale la pena quedarse despierta ante tales repeticiones y que la aburre. Después de un silencio incómodo, Frieda tuvo la explosión de ira, agraviándose, pero también manifestó que estaba contenta con lo que le había dicho. Desde entonces el número de riñas se dio y Little descubrió que ocupaba el lugar del padre e Ilse, siendo convocada para escuchar las quejas contra la madre. Aquí ya aparece un registro de la transferencia funcionando como repetición. La segunda vez, Little había realizado unos arreglos de decoración del consultorio y al término de la jornada de trabajo, cansada y habiendo ya escuchado comentarios diversos de los pacientes, le tocó el turno a Frida, quien le aconsejó cómo debería haberse decorado. La analista, en lugar de interpretar, le dice: «Realmente me tiene sin cuidado lo que usted pueda pensar al respecto». Una vez más, al silencio chocante, siguió la aceptación, reconociendo que ella siempre daba consejos a todo el mundo. Little indica que a partir de ese momento las interpretaciones comienzan a tener sentido para Frieda. Además, la paciente le dice que puede verla diferente a su madre y no como antes, que la asociaba directamente con ella. Inicialmente, Lacan señala los virajes decisivos del caso a partir de la introducción de la función del corte. El primer movimiento subjetivo se produjo después de una secuencia de 7 años de análisis, en la que las interpretaciones no son escuchadas por la paciente y no funciona la transferencia real. En realidad, Little no tiene una conceptualización de lo que sucede en la transferencia, pero está cerrado a la interpretación. En efecto, lo que se manifiesta es una transferencia salvaje. La paciente está en acting out y por esto las interpretaciones edípicas no la rozan. En el material clínico no se puede definir un diagnóstico por el síntoma, pero sí están dadas las condiciones de acting out desde el comienzo. El padre la deja caer junto a su familia, quedándose en Alemania, y su madre la rechaza desde el nacimiento. Se le corta la leche cuando el padre le dice: «No es mi hija», significándola como una niña abrumadora, lugar que Frieda compulsivamente efectiviza en toda su vida. Una contingencia, la muerte de Ilse, será decisiva para que la escena del acting out se haga más patente aún en la situación analítica. La paciente muestra el duelo. Llega en agonía, de negro, deja el diván y camina por el consultorio, marcada en su historia por el no lugar y sin ser la falta de sus padres. Frida muestra el duelo por el único lugar en el que había sido alojada desde su infancia. En contrapartida, sin saber qué hacer, sin los recursos teóricos del psicoanálisis y en estado de angustia, Little le expresa sus sentimientos y le da el pésame. Así, el primer efecto de viraje se produce bajo la forma del encuentro. Frieda capta en la angustia del analista un lugar en su deseo, el que no tenían sus padres y que sí tenía, aunque no lo sabía, en Ilse. Efectivamente, se produce un cambio de posición en la paciente, que obtiene la certeza de tener un lugar en el deseo del otro y de que había una persona para quien ella podía hacer una falta. La interpretación, si es que puede llamarse así, da en el blanco porque introduce por vía involuntaria lo que está en juego, la función del corte y la reducción del acting out. La misma lógica se aplica a las 2 intervenciones anteriores. En la primera, Little abdica del lugar del analista neutral e intérprete del significante y aparece como deseante. La palabra que le dirige a Frieda, más allá del contenido, hace ceder el acting out de enajenación en el personaje de queja hacia la madre y coloca al sujeto en repentina relación con lo que es como objeto A. Hay una interpretación corte que aísla el objeto que Frieda es más allá de su historia. En la segunda, hablar del decorado era un pequeño acting out y como la analista directamente reacciona, produce como efecto una conmoción del fantasma como posición de respuesta al otro. Algo decisivo se moviliza en la relación transferencial, ya que conmueve la posición de dar consejos en la paciente. En definitiva, las intervenciones producen la entrada en análisis
y como indica Little, las interpretaciones comienzan a ser escuchadas. La función de la interpretación corte reinstala la elaboración significante y lo que se moviliza en la transferencia es el objeto A que pasa al analista. Así, la eficacia del deseo del analista recorta el objeto A de la pantomima del acting out y lo ubica como causa en el deseo del otro. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis y Criminología, Estudios sobre la Delincuencia, de Juan Pablo Moyo. Los espero en el próximo video, ya solo nos faltan 2 temas y terminamos el capítulo número 4. Muchas gracias por escucharme.